¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que ya extrañaba estar acá. Por diversas situaciones no había podido, pero bendito Dios, estamos aquí. Me gustaría mucho que me pudieran apoyar orando, sí. Si puedes, ahí inclina tu rostro. Bendito Padre, hoy en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos, Señor, con la única finalidad de que tú puedas tomar el lugar en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que venga a hablarnos de una manera clara, Señor. Yo creo, Dios, en el nombre de Jesús, que tú hoy nos vas a estar hablando una palabra clave para que nuestra vida sea transformada. Bendigo, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos y bendecimos la palabra que tú hoy nos estás trayendo, Dios. Gracias, bendito Padre, porque utilizas a mi persona, Dios, para poder hablar el día de hoy. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Fíjense que, bueno, hoy voy a darles yo un tema que llama mucho la atención. Tiene por título No soy el Cristo. Y quiero que tomemos la palabra desde el principio y quisiera leerles una escritura que viene en Juan 1, del 19 al 23. Puntualmente dice así: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Perdón. Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo así, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ok? Y bueno, vamos a partir desde aquí. Mira, la personalidad de Juan el Bautista reflejaba la calma de venir del desierto y seguir manteniendo un temple totalmente espiritual. Lo que él hacía era abrir el camino a aquel a quien el Espíritu Santo se postraría en su hombro y no se iría de él. ¿Ok? Y mira, si nosotros ponemos o vemos el contexto de la palabra desierto, humanamente hablando, estamos hablando de una tierra árida, seca, donde no hay fruto, ajá, donde no florece nada, pero recuerda, estamos hablando de un contexto humano. Ahora bien, si nosotros vemos un significado simbólico bíblico, podemos ver en la palabra que el desierto representa con frecuencia, ajá, un lugar donde puedes tener un encuentro con Dios. Un lugar donde puedes tener un encuentro con Dios. Pero también es un lugar donde hay pruebas y donde hay purificación. ¿Ok? Y mira, más aún, es un lugar apartado y lejos de distracciones del mundo, donde las personas pueden experimentar una conexión profunda con Dios. Entonces, para no hacértelo más largo, ajá, para Juan el Bautista, el haber venido o haber vivido del desierto reflejaba su llamado a una vida de austeridad, dedicación y preparación para la venida del Mesías. ¿Me entiendes? Por eso es que él decía, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. ¿Me entiendes? Estaba citando una parte de Isaías 40 en el verso 3, ¿ok? Donde dice que deben de enderezar el camino. O sea, dice, deben de, si ustedes se acuerdan de lo que hablaba Juan el Bautista, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta Isaías 40, podemos ver, muchachos, que desde en ese momento, cuando dice, enderecen su camino, enderecen el camino para el que venga el Señor, estaba diciendo, el reino de los cielos está cerca. Estaba citando desde un principio Isaías 40, pero el modo de vivir, el modus operandi, sí, la manera de vivir de Juan reflejaba aquello, porque dice que venía del desierto. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, él estaba apartado para tener una conexión más concreta con Dios, ¿ok? Y él tenía entendido que él tenía que apartarse para poder escuchar la voz de Dios y alejarse de toda distracción, ¿me entiendes? Y al principio de lo que te acabo de leer, que viene ahí en Juan 1, dice, este es el testimonio que daba Juan el Bautista. Estaba hablando de él, pero no estaba hablando de él.
Por eso cuando aquellas personas que vinieron a preguntarle, hey, ¿quién dices tú que eres? Él dice, yo no soy el Cristo, se los dejo claro, ¿ok? Yo solamente soy aquel que vino a preparar el camino para que el Señor venga. Amén. Entonces, fíjate, tajantemente Juan les estaba diciendo, no soy el Cristo. Y me llama mucho la atención el carácter de Juan, porque el carácter de Juan, la verdad es que cuando yo estuve leyendo esto me imaginaba a una persona que se manejaba de una manera tranquila, de una persona en paz, de una persona que sabía de lo que hablaba, de una persona que estaba dispuesta, escúchame bien, a negar que él podía hacer algo para poder darle la gloria al Señor. ¿Ok? Él tenía un carácter dedicado, él tenía una vocación que era anunciar las buenas noticias. Amén. Y ¿cómo podemos ver esto? Mira, si tú te das cuenta ahí en la escritura, ahí en Juan 1, ¿ok? Podemos ver, te invito a que lo leas del 19 al 53, podemos ver que había gente que seguía a Juan, pero aún así con eso, pues Juan era un hombre dispuesto a renunciar a todo, y cuando las personas que le seguían a él vieron a Jesús, fueron con Jesús, y él no se molestó, ¿me entiendes? Porque él sabía que él solamente era un instrumento de Dios. ¿Me entiendes? Él era un hombre que tenía un carácter dispuesto a renunciar a todo porque sabía que de parte de Dios podía tener todo. Amén. O sea, que él venía y anunciaba a aquel a quien se llevaría todo el crédito. Qué tremendo que sería, fíjate, sería súper sano que hoy todos nosotros tuviéramos una identidad planteada con los fundamentos que tuvo Juan en ese tiempo. ¿Sí me entiendes? Porque cuando nosotros tenemos una identidad planteada, cuando nosotros tenemos una identidad que está sometida a la voluntad de Dios, es más fácil entender que soy un instrumento y que la gloria es de aquel único y victorioso Dios, nuestro Dios. Amén. Y eso nos facilitaría mucho las cosas, ¿sabes? Porque si tú te das cuenta, cuando nosotros nos confundimos, y esto va en todos los planos, cuando nosotros nos confundimos y damos las buenas nuevas a aquellos que tienen necesidad, pues muchas veces damos una verdad robusta, una verdad que viene adornada, ¿sí? Y al finalizar, nos aventamos la película de Rambo, perdóname el ejemplo burdo si tú quieres, pero terminamos diciendo, y así fue como yo le di una oportunidad a Dios. ¿Me entiendes? O sea, damos una verdad robusta, pero nuestra identidad está confundida, porque no entendemos que aquel que nos llamó, aquel que nos sanó, aquel que nos restauró, escúchame bien, nos formó para que nosotros preparáramos el camino para que el Señor Jesús pudiera llevarse a la gloria y la honra. ¿Me entiendes? Y mira, te voy a dar un ejemplo muy claro de una persona que estaba confundida en su identidad. Y puntualmente estamos hablando del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Ok? Si tú te acuerdas de este hombre trabajó por mucho tiempo para su papá. ¿Ok? Trabajó y trabajaba con las personas que laboraban en la hacienda a la par. Y por eso cuando el hermano menor viene y le pide la herencia al padre, él se enoja. Y ¿sabes? Le reclama a su papá y le dice, oye, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué a mí nunca me has dado un cabrito para que yo pueda celebrar con mis amigos? Y el papá amorosamente le dice, todo esto siempre ha sido tuyo y tú nunca has pedido nada. ¿Me entiendes? El hijo confundió su posición con una de un trabajador que no tenía derechos ni facultades. Atentos, derechos ni facultades. Y sabes, se enojó cuando el hermano pidió y se le dio. Entonces, muchas veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad de poder hablar del Señor, escúchame, una de dos,
o hablamos sin la autoridad de ser hechos hijos de Dios o haber sido hechos hijos de Dios y titiriteamos y temblamos al declarar que mi vida ha sido transformada y dar el testimonio como lo estaba dando Juan y negarse a sí mismo para que Cristo pudiera ser exaltado. ¿Ok? O decimos, no, pues es que yo siempre he padecido y he sufrido. A mí nunca me han tomado en cuenta. No, hermanos, mira, la verdad de Cristo para nuestras vidas ha sido traer libertad. Nos ha llamado a libertad y parte de que nuestra identidad esté fundamentada en Cristo es reconocer que nosotros, escúchame bien, somos hijos, pero somos llamados a poder dar testimonio de quién es Cristo. Asimismo, cuando nosotros nos confundimos, esto nos va a traer problemas psicológicos, pero también espirituales. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado, tal vez si has dejado de orar y suceden algunas cosas, es más, aún estando orado, ¿sí? Llegan a suceder situaciones y que te quieren distraer y empiezas a maquinar cosas en tu cabeza. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y si pasa, ¿qué va a pasar? Y si no pasa, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? Eh, y es cuando nosotros vemos lejos o no vemos como suficiente poder acercarnos a Dios y poderle decir papá, ¿ok? O sea que nuestra identidad es distraída, nuestra identidad es fomentada por otra cosa que no es el amor de Cristo hacia nuestras vidas cuando esto sucede. Y eso nos aleja, nos lastima y nos molesta. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes? Yo no me imagino por qué los fariseos y en ese momento fueron y le preguntaron, bueno, sí me imagino, pero ciertamente yo creo que ellos pensaban, no, este vato seguramente se va a echar flores y él va a recibir toda la gloria y tenemos a quien aprender y de una vez le damos chicharrón. ¿Sabes? Porque lo que Juan el Bautista estaba haciendo era algo fuera de serie, ¿ok? O sea, él era un hombre que hacía las cosas y no se acreditaba nada. Entonces no me imagino por qué el día de hoy nosotros, cuando podemos dar testimonio de quién es Cristo, muchas veces nos abrochamos el éxito o nos abrochamos ese crédito que Dios merece y no damos la gloria. Señor, eres tú. Dios, toma el lugar. Este tiempo es tuyo. Sabes, nuestra identidad, el diablo, escúchame bien, el enemigo quiere confundir nuestra identidad porque fue lo que el enemigo sufrió. Él se confundió, su identidad fue confundida de tal manera que él creyó que podía tener la gloria y el poder que Dios tenía. Entonces, cuando nosotros percibimos la realidad de una manera diferente y no le damos la gloria a Dios, estamos cayendo en el mismo error. ¿Sale? Cuando en realidad lo que nosotros hacemos con este tipo de cosas, cuando enseñamos o le hablamos la verdad, que son las buenas nuevas, a personas que no conocen, las confundimos. Las confundimos de tal manera que las personas creen, pero no creen. Y sabes, por eso es que hoy va tanta gente a la iglesia y muchas veces salen lastimados. No porque Dios sea malo, sino porque nosotros muchas veces compartimos el mensaje de una manera incorrecta a través de nuestros actos, porque nuestra identidad les confunde. ¿Me entiendes? Nosotros únicamente tenemos que ser la voz de aquel que clama en el desierto. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, te voy a dar un ejemplo claro de lo que dice y un poquito más de contexto de lo que viene ahí en Isaías 40, del 3 al 5. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. El terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Sabes?
¿Por qué decidí leerte esta versión? Porque es muy clara. Es muy claro lo que el Señor nos está hablando. Y sabes, el mensaje de Dios hablado por los hijos no confunde, alumbra. El mensaje de Dios no confunde, alumbra. Amén. Y un ejemplo bien claro y bien infundado es el de Pablo. Híjole, este Pablo fue un tremendo en la escritura. La verdad es que conforme he podido conocer de su vida y de todo lo que ha escrito, me llama mucho la atención porque Pablo era un hombre osado en su identidad. Pablo era un hombre osado en su identidad y te quiero leer, mira, fíjate solamente para empezar, Filipenses 4, del 8 al 9, en la nueva versión internacional dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, perdón. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Sabes? Imagínate nada más con qué seguridad Pablo lo estaba hablando, porque él sabía y entendía que Dios ya había avalado lo que Pablo estaba aprendiendo de él. Aún Pablo habiendo perseguido a la iglesia, aún Pablo habiendo asesinado a cristianos, aún Pablo siendo celoso de la escritura y tal vez habiéndolo llevado a un extremo diferente. ¿Sabes? Él sabía quién era Dios y conocía la identidad que Dios había puesto en él. Él era osado. Imagínate, era tan osado que decía, todo lo que han visto en mí, háganlo. Porque yo les aseguro que Dios estará con ustedes. Qué tremendo, ¿no? Y fíjate, eh, la autoridad que nosotros recibimos, hermanos, cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón, la verdad es que cuando estamos recién llegados a la iglesia y muchas veces nos dicen, no, ahora tienes autoridad, confundimos la autoridad con el autoritarismo, pero cuando el mensaje es bien infundido en nosotros, entendemos que la autoridad es algo que nos lleva a la libertad. Entonces, Pablo se vio como libre para poder expresarse de esa manera, porque el Señor le había mostrado que a pesar de las circunstancias en las cuales él había llegado a sus pies, después de haber asesinado, haber perseguido y haber hecho trizas a la iglesia en aquel tiempo, él era libre. ¿Me entiendes? Él también pasó por un desierto. Ok, ahora te quiero leer para darle un poco más de contexto a lo que te estoy diciendo, Filipenses 3, del 4 al 9. Dice, sí, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Está hablando de su persona. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón incomparable, valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he aprendido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Me entiendes? O sea, Pablo en este momento les estaba diciendo, mira, si yo puedo jactarme de mis capacidades. Si es más, si ponemos una báscula o una pesa que pueda darle valor a las capacidades humanas, como muchas veces nosotros queremos aventarnos flores y decir, no, yo soy bien bueno, yo oro, yo leo, yo comparto. ¿Sabes? Pablo está diciendo, si alguien tiene que jactarse, soy yo. Pero, ¿sabes? Yo quiero basar todo lo que hago en la fe en Cristo. Todo lo que yo sabía, todo lo que yo conocía, hoy lo tengo por basura. He nacido de nuevo y soy libre para poder anunciar con fe quién es Cristo. ¿Me entiendes? Es increíble cómo si pudiéramos nosotros hoy poner en una báscula todo esto, híjole, la verdad es que pudiéramos ver que compartir a Dios
sin creer en lo que Dios hace, no tendría caso. No sé si me doy a entender, pero es claro lo que te estoy diciendo. No podemos andar con nuestros medios o con nuestra identidad por delante de la identidad de Cristo en nuestras vidas, esperando que Dios haga una obra perfecta. Hoy te invito a que permitas que Dios tome ese control en tu vida y que sea Dios el que marque la diferencia en las personas. Bien, fíjate, la identidad puede fomentar a través de, la identidad en Cristo puede ser fomentada a través de la expresión y el apoyo del Espíritu Santo. ¿Y cómo obtenemos esto? Fácil, hermanos. Bueno, yo conozco a alguien que dice fácil para mí, no es fácil para mí. Él lo dice así. Es a través de la comunión, es a través de la oración, es a través que nosotros nos alejemos al desierto, seamos libres de toda distracción y podamos tener una comunión, el Padre y yo, una disposición y una convicción de hablar únicamente lo que Dios quiere que hablemos, no adornarlo, sino que sea el Señor quien hable y quebrante. Es necesario que regresemos al fundamento, que es la palabra de Dios. Es necesario que hoy nosotros dejemos de querer adornar con nuestros propios estilos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla por sí misma. Amén. Y mira, te voy a leer los últimos versos, discúlpame, ya me lo termino. Dice así: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y si no se mueven de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó, perdón, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 23, 28 y 29. Mira, familia, cuando nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe en Cristo, podemos luchar, podemos trabajar, pero van a ser con las fuerzas del Señor. Y dice que Él actuará poderosamente en nosotros. ¿Ok? Cuando yo tuve la oportunidad de leer esta enseñanza, pude entender que muchas veces yo he querido meter mis propios métodos al compartir y me he visto equivocado. Cuando nosotros permitimos que el Señor actúe por medio de su palabra en los corazones y nos ponemos a cuentas, todo cambia. Podemos ser parte del movimiento que Cristo quiere hacer en los corazones de la gente. Dios hoy nos está llamando a ponernos a cuentas y pedirle a Dios que si en algún momento nos hemos equivocado, nos perdone. Si nos hemos confundido y hemos creído que somos nosotros y es Él, nos perdone. Y que nuestra identidad sea fomentada por el Espíritu Santo. Ahí escúchame bien. Cuando nosotros renunciamos a todo, vamos a obtener todo, muchachos. Es un tiempo nuevo en el cual el Señor nos está llamando a que renunciemos a nuestras fuerzas y permitamos que sea Él moviéndose a través de nosotros. Entonces, pues habiéndote dicho esto, te voy a pedir que me ayudes a orar. Si te funciona lo que te acabo de mencionar al último, el ponerte a cuentas con el Señor, pedirle perdón y pedirle que Él sea el que tome el control en tu vida. Vamos a hacerlo, muchachos. La palabra de Dios dice que Él busca corazones quebrantados, contritos y humillados. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos las gracias primeramente porque tú hoy nos mencionas palabras claves. Hoy, Señor, queremos ser formados como aquellos que hablan, que alzan la voz en el desierto. Únicamente queremos enderezar el camino, Señor, para que tú puedas, Señor, hablar a través de nuestras vidas. Hoy, Señor, si en algún momento nos hemos equivocado y hemos creído que son nuestras facultades, que son nuestras fuerzas,
que son nuestras capacidades, Señor, perdónanos. Simplemente queremos que seas tú, Señor, el que quebrante todo aquello, Señor, que ha querido estorbar la identidad de tus hijos, todo aquello que ha confundido la identidad de tus hijos. Hoy, Señor, creemos en el nombre de Jesús que la identidad que tú estás infundiendo en nosotros, Espíritu Santo, estará llevándonos a vivir en paz y en libertad en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos, Señor Jesús, que todo aquello que tú has hecho por nosotros estará siendo mostrado a través de nuestros actos, y no por nosotros, sino por ti en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios, porque de ti hemos obtenido todo, y todo es para ti. A ti te damos toda la gloria, Espíritu Santo, y te pido, Padre, que hoy seas tú moviéndote en el corazón de tus hijos. Muévete tú en el corazón de tus hijos. Tú eres fiel, quebranta toda dureza, Señor. Y todo aquello que se quiera levantar, Señor, en contra de lo que tú quieres hacer, del propósito en tus hijos, Señor, lo llevamos delante de ti. Toma todo el control. Hoy el enemigo no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas, en nuestra identidad. En el nombre de Jesús, hoy nos declaramos hijos de Dios, del Dios poderoso, del Dios victorioso, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.